Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Tanto como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Declaro santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Yo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Abriremos las Escrituras en esta mañana. Vamos a sentarnos a los pies de la palabra, vamos a reflexionar en la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita en esta mañana va a ser en Efesios, en el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor:
Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hasta ahí. Bendito el nombre del Señor. El contexto de esta palabra de Efesios nos muestra que el apóstol Pablo se encontraba en prisión. Él estaba siendo prisionero en Roma, en el Imperio Romano, allí. Y sin embargo, él hacia aquí comienza este capítulo con una aclaración. Yo, Pablo, apóstol del Señor, pero prisionero no de los hombres, sino prisionero de Cristo. Y él aclara que no fueron los hombres los que lo pusieron en ese lugar, sino que sus prisiones son permitidas por Cristo. Y esto nos da a entender que él entiende que aquel que lo metió en esa cárcel es el mismo que lo va a sacar. Entonces es válida esta aclaración, no es inocente y es profunda, de que él dice: soy prisionero y estoy prisionero, pero soy prisionero de Cristo. Por él estoy aquí, por él me pudieron capturar, por él tengo un propósito y por él es el quien me va a hacer salir de esta posición. Y él dice: he recibido en estas prisiones, se ha revelado un misterio que no se ha revelado antes, ha salido a luz algo que es poderoso y que él lo escribe en los capítulos anteriores y después posteriores, trayéndoselos al pueblo de Dios, tanto a los judíos como a los gentiles. Le trae una palabra que dice que en otros tiempos no se había escuchado, y esta revelación a él lo conmueve tanto, porque se le revela el poder que tiene de que somos coherederos juntamente con Cristo, de que somos miembros de su cuerpo, de que somos copartícipes de sus promesas. Y viene con estos anuncios poderosos diciéndoles: en medio de la oscuridad de mis prisiones ha salido una luz tan grande que es revelada a los apóstoles y profetas. Y esto también trae una enseñanza. Los apóstoles en su ministerio, en su gracia, en su don que es dado por Dios, y los profetas son aquellos que se les revelan, se les descodifican las cosas del cielo y traen para poner fundamentos a la iglesia. Los demás ministerios edificamos sobre eso. Y ese es el orden. Y aclara: nos fue dado a los apóstoles y profetas este misterio escondido. Y a mí me fue dado en esta circunstancia tan particular. Y con tanta alegría les escribe la carta a los Éfesos diciendo: ¿saben qué? Que se me reveló que en Cristo hay paz. Si ustedes leen el capítulo anterior, que somos parte de su cuerpo. Y específicamente aquí en lo que leí dice: ustedes son coherederos. Quiere decir que hay una herencia. Y la aclaración que hay que hacer, que la herencia solamente la reciben los hijos. Como decía esta mañana, los hijos no son solamente aquellos que dicen: yo soy un hijo de Dios. Porque yo puedo decirle a cualquier matrimonio de acá
que tenga una edad que pueda ser creíble y decirle que son mis papás. Yo soy hija de ustedes. Y ellos me van a decir, no. Yo soy hija de ustedes. No. Sin embargo, para ser hijo yo tengo que haber nacido en esa familia. O a lo sumo, tengo que haber sido adoptado por ellos. Pero si ellos no me adoptaron, yo puedo decirle a todo el mundo de que soy hijo de ellos. Y si no nací de ese vientre, de esa matriz, en esa familia, no soy hijo. Y esto vale aclarar, porque hay muchos que dicen soy hijo de Dios, pero si no has nacido de nuevo, no naciste, no sos hijo. Por tanto, no sos coheredero juntamente con Cristo. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y somos coherederos de las bendiciones de Cristo Jesús. Y viene otra revelación y dice, ¿saben qué? Somos miembros. Un miembro tiene una función. Es algo que está integrado a un cuerpo. Somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Tenemos una función, una movilidad, una unicidad con Él. Somos los que le pertenecemos a ese cuerpo porque somos parte de Él. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Y saben qué más les dice? Son copartícipes de las promesas. La coparticipación que nos da el Espíritu Santo de sus promesas. Y Él viene con estas buenas nuevas a la iglesia de Éfeso y al resto de las iglesias, porque estas cartas se iban repartiendo al resto de las iglesias. La anunciación poderosa de esta revelación. Y el apóstol Pablo les dice, les vengo a traer este anuncio. Sepan que son hijos, así como los judíos, los gentiles. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar esto? ¿Qué vamos a rescatar para nuestra reflexión? Primero, que las circunstancias de Pablo no lo limitaron a recibir revelación poderosa. Las circunstancias feas de Pablo no lo hacían que estuviera mirando constantemente su situación y su problema, sino que le daba oportunidad a seguir ministrando y ser ministrado en las cosas del Señor. En no mirar su vida como prioridad, sino de saber que si estaba ahí con un propósito en esa prueba, Dios tenía que seguir trabajando y haciendo cosas. ¿Qué es lo que nos ministra y nos enseña? No sé en qué posición estás de tu prueba o en qué prueba estás atravesando, pero si Dios te puso ahí y te está probando en esa prueba, el mismo que te puso te va a sacar. Y tenés que estar confiado como el apóstol Pablo. No estar todo el tiempo pendiente de a ver qué rápido me pueden sacar de esta situación, sino de seguir en la obra y en el trabajo de Dios, porque lo que Él recibió lo enriqueció a Él, pero era para enriquecer el cuerpo de Cristo a todos. Si Él se hubiera limitado a mirar su circunstancia y a pedirle todos los días al Señor, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo salgo de acá? Quiero ver a mis hermanos, quiero seguir tu obra. Si Él se hubiera quedado en la posición almática de la carne, no hubiera podido recibir la revelación de esta poderosa palabra que bendecía a tantos y nos bendice hasta el día de hoy. Qué importante es saber de que estamos en Cristo y todo lo que nos acontece, si es permitido por Él, porque estamos en Cristo, Él se va a encargar. Pero no dejemos de buscar su rostro, de buscar su palabra, porque puede haber mucha revelación a tu vida en un momento así tan difícil, que puede ser realmente una herencia que te va a traer riqueza para toda tu vida. Pero si te distraes con la circunstancia, es seguro que no lo vas a descubrir, ni se te va a develar esa palabra. Y lo segundo que quiero reflexionar es que sepamos que somos herederos y somos hijos, que somos miembros de este cuerpo de Cristo. Tenemos pertenencia, le pertenecemos a Él, somos parte de su cuerpo, que tenemos una herencia gloriosa y rica y que nos hace participar de cada una de las promesas. Así que vengo a anunciarte, igual que el apóstol Pablo, no te olvides tu posición de hijo, no te olvides la función que cumples en el cuerpo, no te olvides
de tu participación juntamente con Cristo de sus benditas promesas. Te invito a cerrar tus ojos y puedas meditar en esta palabra y puedas meditar y verte en tu circunstancia actual. Si es una prueba, vengo a decirte, no te quedes mirándote a ti mismo y en una posición almática a buscar salir pronto de ahí. No lo hagas. Sigue buscando a Dios, porque Dios tiene muchas cosas para revelarte, que serán ricas para tu vida, para tus seres queridos, serán ricas para todo aquel que te quiera escuchar. Y qué hermoso saber que podemos ser partícipes de sus promesas. Qué hermoso saber que sus promesas siguen vigentes. Qué hermoso saber que podemos disfrutarlas. Qué hermoso es saber que somos hijos. Meditemos. Aleluya. Tome su lugar, por favor, tome su asiento. También saludamos a todos los que nos siguen a través de internet. Mientras estaba ahí en el banco, iba observando todos los hermanos que nos están siguiendo. Estamos con esta transmisión en vivo y hoy tenemos la oportunidad de sentarnos en la mesa del Señor y compartir el pan. Con respeto, si usted conoce a la persona que tiene a su lado, si no le conoce aún más todavía, pero señalando hacia aquí, hacia la mesa, dígale: todo esto es por tu causa. No en un sentido de culpa, no como diciendo sos el culpable, no, sino en un sentido de agasajo, que todo lo que Dios ha hecho es por causa de esa persona, todo es por el prójimo. Así que todo lo que vemos aquí, que es el pan, símbolo del cuerpo del Señor, es por tu causa. Así que dígaselo a alguien de vuelta señalando a la mesa: todo eso es por tu causa, ¿no? Por causa suya, por causa de su hermano. Y es interesante que cuando hablamos de la mesa del Señor, siempre traigo a colación que esto nos identifica Cristo, que murió por nosotros, que dio su vida en rescate de sus hijos y está vacía de todo egoísmo, porque esto es la representación del amor o la manifestación de ese Dios eterno dándolo todo por usted y por mí. Por eso cada día nosotros tenemos que imitar o ser imitadores de nuestro Dios, y cada día tiene que estar vacío de todo patrono, de toda idea de yo querer tomar mi porción y bueno, el otro que se arregle, sino que tiene que ver con el que tengo al lado y tiene que ver siempre con honrar y respetar al hermano a mi lado. Mientras estaba sentado y iba escuchando la alabanza, se me vino en una secuencia a la vista, a la memoria. Digo a la vista porque casi es como que lo veo cuando lo recuerdo. Y dos acontecimientos
diferentes, ¿no? Un día había un apóstol de Portugal con su pastor y yo lo estaba llevando con el vehículo al hotel. Y entonces uno en la cabeza tiene las principales cadenas hoteleras en Argentina. Y me acuerdo que estaban alojados en un muy buen hotel. Y entonces yo creí que era el Hotel Sheraton allí en Capital. Y digo, ¿dónde los llevo? Me dice, no, estamos en un hotel que nosotros estamos asociados y es una cadena hotelera. Y ellos eran portugueses, ellos vivían en Lisboa, en Portugal. Y yo conocía las cadenas hoteleras en Argentina y digo, bueno, puede ser el Sheraton, el Hilton, el Hyatt. Y me daba cuenta así, me dice, no, es uno, dice que parece ser que ustedes no lo conocían. Y medio me agarró el orgullo argentino, como diciendo, ¿cómo estás? En mi país yo soy el que conozco acá, ¿no? Pero me dice, y me llevó, me dijo, yo lo voy a guiar y me lo nombró. No, en ese momento no había GPS, nada de eso. Y alguien me dijo, mira, queda así, yo sabía cómo manejarse en esa zona. Es una zona muy exclusiva de la Capital Federal y muy exclusiva dentro de lo exclusivo, que es Recoleta, pero es una parte muy particular. Y me acuerdo cuando los dejé en ese hotel, tenía dos sentimientos. Por un lado, ese coso de argentino, decir, ¿cómo? Yo no conocía este hotel, ¿no? Que yo, uno podría decir, conozco todo. Pero agarré y me bajé del auto y ingresé al hall de ese hotel. Y tenía una característica ese hotel que a mí me gusta mucho la madera y tal vez el estilo más serio o anticuado, o lo que se dice barroco. A mi esposa no le gusta, a ese le gusta otro estilo más vivo. Pero cuando yo entré ahí lo veía muy señorial. Había una hermosa mesa con un ramo de flor hermoso, más grande que toda esta mesa. Y yo caminaba por ahí, me sentía un árabe, ¿no? Porque claro, pero simplemente entré al hall nada más, ¿no? ¿Por qué digo un árabe? Porque alguien con plata, así, qué bárbaro, qué ambiente, qué atmósfera, ¿no? Era impactante. Imagínense que yo de ahí di la vuelta, subí a la autopista y terminé en Villa Los Uriaga, San Justo, ¿no? Que no es la misma atmósfera, ¿no? Me cambió por completo. Y la otra imagen que se me venía era una vez que estábamos con mi esposa se va a recordar cuando ahora comience a hablar, y se me acerca el apóstol y me dice, amado Miguel, me dice, no, unas familias, dice, cocina muy rico sancocho. Sancocho es una comida hecha con cerdo, bueno, es todo un guiso, pero te digo que te patea el hígado, el ojo, la cabeza, te patea todo, ¿no? Hay que tener mucha fe para comer sancocho. Y me dice, y le prepararon sancocho, y dice, Dios quieren agasajar a usted, y bueno, agasajaban a otros pastores, y dice, tendrían que llevarlo allá. ¿Usted qué decida? ¿Dónde quiere ir? Bueno, vamos a comer sancocho, hay sancocho. Y me acuerdo que nos llevaron a un lugar así como entre medio de unas casitas bajas y todo así. Y yo digo, ¿cómo salimos acá, no? ¿Y cómo escapamos de esto? No sabíamos nada. Y estábamos metidos en medio de República Dominicana y de pronto nos llevaron, aparecimos en una casa y vimos otro pastor y es como que me volvió el alma al cuerpo, como diciendo, bueno, ahora estoy en otro. Y nos ingresamos a la mesa y nos saludamos con los que habían comido. Y parece que era algo, parecía que gente que se sentaba y se levantaba. Yo digo, ¿qué es esto, no? Y de pronto me dicen, siéntense ustedes, pastor. Y yo me senté y estábamos con mi esposa sentados así. Y había una mesa y una ventanita y 5 personas. Mira, ¿te acordás, Patri? Mirándonos, ¿no? Y yo miraba. ¿Sabes lo que es estar sentado en una mesa? Que te van a dar sancocho y 5 que te están mirando ahí. Como, yo digo, parecemos como diciendo, mirá los gordos estos, vienen a comer, ¿no? Un ambiente que uno dice, ¿cómo es esto? Y de pronto se sentó enfrente mío uno de los pastores que yo conozco, me dice, hermano pastor, dice, sírvase. Yo pensaba, digo, ¿cómo sírvase? Me dice, sí, acá la cultura es que usted se sirva. Entonces había platitos descartables y había una pila acá de platos sucios que cada uno que iba comiendo lo dejaba ahí, se levantaba y se iba y se sentaba en otro, ¿no? Ahí parece que no es como ahora que te desinfectan la silla, te la dejaban calentitas. Y yo me senté donde se habían sentado otros.
Y mi esposa me mira y me dice, ¿cómo es? Y entonces me dice, no, sírvase, sírvase. Y el hermano comía como con 2 platos, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a comer con platos. Y ponen arroz blanco acá y le van pasando así, ¿no? Le van como pasando el guiso. A nosotros nos gusta más mezclado. Y mi esposo me dice, ¿qué comemos? Y estábamos ahí no sabiendo. Pero era una atmósfera que nos hicieron, era la manera de agasajar de ellos. Yo nunca vi esa manera que te pongan ahí mirando como uno va comiendo, ¿no? Uno está acostumbrado a otra teología, otra cultura. Bueno, ustedes están con la intriga si comí o no comí. Sí comí, porque ustedes son chusmas. Dice, ¿comió o no comió? Y la pastora comió, sí, también. No lo que hubiéramos querido, pero... Y un poco ahí uno se encomienda a las oraciones del Señor. Señor, guárdanos de todo lo que hay aquí, porque usted no es nada. Una olla parada así, te van tirando y te ponen acá y arroz blanco y uno va mezclando. Puede comer cerdo, gato, no sé lo que es. La suegra la hornearon y esto está saliendo en internet, no importa. Me están escuchando en República, amor. Aleluya. Pero bueno, era la forma, es la manera. ¿Por qué hice todo este preámbulo? Porque cada día el sentarnos a la mesa del Señor debe estar desconfigurado por encima de todo patrón o cultura que nosotros traemos, sea o geográfica o de nuestra región, sino traer la cultura del cielo. Y es fundamental que nosotros cada día debemos valorar al otro. Por eso la Escritura dice que debemos amar a nuestro prójimo por encima de nosotros mismos. Y entender que el sacrificio de Cristo Jesús fue por amor a mi hermano. Y no esa actitud de mirarme a mí o lo mío, sino de valorar a mi hermano. Pero no solamente en decirle, bueno, esto es por vos, sino que esto se debe percibir, como cuando yo ingresé al hotel y empecé a caminar y noté ese ambiente, esa atmósfera, esos hermosos decorados, esos hermosos tapices, ese arreglo floral que te hace sentir algo señorial. Es interesante que cada persona que va a participar debe comprender las 3 cosas. Y no hay que separar lo uno de lo otro. Es importante lo que vamos a comer, que simboliza el cuerpo de Cristo. Es importante el motivo por el cual usted y yo estamos aquí. La convocatoria es importante. Y es importante quién lo come. Vamos de vuelta. Es importante el alimento que vamos a comer, que es el cuerpo de Cristo. Es importante por qué nos convocamos a comer ese alimento. Y es importante usted que lo va a comer en el nombre del Señor. Los 3. No podemos decir esto o lo otro. No, es importante. Por eso el Señor dice, yo he deseado comer con vosotros. El deseo era por causa suya y mía, comer este pan. Y así nos narra las Escrituras. Y así nosotros estamos hoy comiendo este pan. Y cada día esa valorización, esa atmósfera de que no religiosidad y acartonado, no, ese saber que lo que hemos preparado debe estar vacío de que no tiene que ver conmigo, para mí, que yo quiero la mejor, no, en ver cómo todo tiene que ver con el amado, que sería nuestro prójimo. Yo le invitaría a hacer solamente un ejercicio. Si usted puede ponerse de pie, por favor, a todos los que están aquí presentes. Y volver a sentarse. Perdone que le hago hacer este ejercicio. Ahí está. Nuevamente le pido que se ponga de pie. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Le chifló? Ahora lo vamos a hacer protocolarmente, honrosamente. Los hombres, si tienen la hija, la esposa, quien sea, tomen la silla y no se siente hasta que se siente la mujer.
Y los demás que tal vez no tienen la esposa en el lugar, también esperen que se sienten las mujeres. Así es que los maridos tomen la silla. Sandro, vas a tener que agarrar las dos sillas de la esposa y la de la hija y sostener las dos sillas. Así es que, hermanos, tomen su asiento primero las damas. Ese es el principio. Ubíquense las mujeres. Muy bien, muy bien. Ahí se me sientan los chicos y usted ve que ya se han sentado las mujeres. Aleluya. Les costó, parece como mirando, ¿quiere que me siente? Me siento. No, ese no es el orden. El orden es honra, respeto. Dice, pastor, pero hoy estamos en otra época, en otro tiempo. No te equivoques. No permita que el mundo contamine los órdenes divinos. No, pero oye, no hay que ser tan desacartonado. No, esto no se trata de religiosidad y ser viejo o estructurado o acartonado. Esto se trata de principios de honra y respeto, cómo nosotros debemos funcionar y operar en el reino de Dios. Y que esas cosas nosotros las debemos atraer. ¿Y para qué traemos esa atmósfera? Para que el que pase la puerta de esta casa descubra el amor al prójimo, la valorización del otro por encima de mí mismo. Y es el modelo de Cristo, de que siendo nosotros enemigos de Dios, ajenos a la ciudadanía y a los pactos, Cristo murió por nosotros y se entregó. Ese vacío de egoísmo que tiene la mesa es la que nosotros tenemos que tener al comer y al participar de esta mesa, donde en esta mesa los que estamos sentados son las princesas y los príncipes del Dios de los cielos. Sí, es fundamental la cultura que nosotros debemos hacer y que nosotros traemos al reino de Dios. Lo que yo hablaba hoy con los hermanos es que nuestras mesas, dice la Escritura, tienen que ser ágapes. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 12 y 13. Pablo escribe a una iglesia en Tesalónica, una ciudad de aquel tiempo, y lo expresa de una manera muy respetuosa. Dice, os rogamos, hermanos, no solamente él, sino que había otros que tenían el mismo sentir, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, o tal vez la traducción sería o corrigen, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y mire lo que dice, tened paz entre vosotros. ¿Qué tenemos que tener? Paz entre vosotros. Es fundamental el tener en estima. Aquí nosotros ponemos en este sector, están sentados los que van a acercarse con la porción de pan a cada uno de los que están presentes, haciéndole acceder el pan que es símbolo del cuerpo del Señor a cada uno. ¿Quiénes son ellos? Son los que llamamos los sayos. Serían los hermanos mayores que trabajan en cada uno de los grupos de racimo. ¿Qué dice? Que los tengas en estima y que los aprecie y que los valores y que los reconozcan por el trabajo que hacen en la obra del Señor. Yo hoy decía que cuando alguien tiene un problema de salud, hace una interconsulta, o aún el propio médico hace una consulta. Yo recuerdo cuando atravesé una situación de problemas de salud, estaba el médico que trataba mi problema, estaba el cirujano que iba a hacer la operación y había otro equipo. Nunca una persona cuando tiene un problema de salud, de pronto le descubren un problema en la vista, ¿a quién iría a consultar usted? ¿Al peluquero?
al mecánico del barrio, le va a ir a consultar y decir, vos sabés que me están por hacer aquí un problemita en la vista, me encontraron una dificultad. El peluquero te va a decir, pará que yo tengo la navaja acá y si querés te lo corrijo. No, usted no consulta a esa persona. Usted hace una interconsulta tal vez con alguien especialista y con instrumento. O de pronto encuentran una mancha en el pulmón. ¿Y usted qué hace? Una interconsulta. ¿Y con quién va a hacer una interconsulta? Y se va a la panadería y se habla con el panadero y dice, ¿qué le parece a usted? Me encontraron una mancha en el pulmón, ¿qué hacemos? ¿Cómo factura? No. Usted va a tener que consultar y la interconsulta es con otro médico. Los cristianos son los únicos que hacen interconsulta y de pronto dice, no, dice, yo iba a dar la ofrenda, pero mi compañero de trabajo, ¿cómo? Si vos sos un hijo de la luz y perteneces a un reino y sos un príncipe, sos nueva criatura, ¿le vas a consultar a los ciegos? ¿Le vas a consultar a los que no entienden? No, porque bueno, en la iglesia nosotros honramos y tenemos estos principios de honra. Pero qué honra ni honra. ¿A quién le estás consultando? ¿A dónde estás yendo a la interconsulta? Vos tenés que escuchar a tu ayo, a tu hermano mayor o a tu pastor, te lo dice la Escritura. Mire, lo que nosotros tenemos es lo que la palabra habla de los ágape. Y la palabra ágape es muy utilizada entre los evangélicos, pero por causa que esta palabra proviene del griego y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces por eso utilizamos. Yo busqué en el diccionario la palabra ágape, o lo que quiere decir, dice comida a la que asisten muchas personas. Luego dice comida fraternal, es una comida entre hermanos de carácter religioso y que se celebra entre cristianos. Entonces usted no está ante un ritual religioso que lo hacemos, usted está en un ágape, una comida entre hermanos. Otro término, habla acerca del amor ágape, porque en griego no existe solamente la palabra amor, está el amor fileo, el amor eros, el amor ágape. El amor ágape es un término griego para describir un tipo de amor incondicional. Ese es el que estamos hablando. Un amor incondicional. No es que yo tengo amor por algo que me produce un beneficio. No, incondicional. En que el amante tiene en cuenta solo el bien de quien es amado. Eso es lo que estamos hablando, vacío de todo egoísmo. El amante tiene en cuenta solo el beneficio del amado. Cantar de los Cantares no es un libro erótico, es un libro de la demostración donde una tsunamita se enamora del príncipe, del rey, y lo ama a tal punto de perder aún su propia vida. Y el rey ama a la tsunamita enseñándole y brindándole todas las cosas. Es la figura de usted y Cristo, y el ser partícipe de esta mesa es ese principio de que Dios como Rey nos ama a nosotros y lo ama de tal manera que aquí está la demostración que esto simboliza un cuerpo, que esto simboliza al Cristo que se dio por usted y por mí. Entonces nuestros ágape tienen que estar vacíos de religiosidad y tienen que estar vacíos de todo egoísmo. Así que todo es por causa del que está a su lado. Así que dígale al que está a su lado, esta mesa es por causa tuya. Mantenga el distanciamiento, no hay problema, no estamos rompiendo el protocolo. Todo tiene que ver con la vida de otro. Cuando en el mundo y en la sociedad hoy te enseñan acerca de salvate vos y pensá en vos y ocupate de vos y cada uno se arregle. No, usted está en un ambiente de reino. Por eso cada persona que ingresa tiene que sentir la atmósfera, el protocolo de respeto y valorización al prójimo. Y si cruzó esa puerta también lo vamos a valorar. Pero no solamente lo que lo hacemos dentro de estas cuatro paredes, lo tenemos que hacer en nuestra casa, el respeto a nuestra mujer, a nuestros hijos. Y desde el momento que corrijamos o traigamos alineamiento a nuestro hijo, como un padre corrige al hijo, lo podemos hacer con firmeza, pero nunca vacío de amor. Nunca.
Nunca vacío de amor. Eso que hiciste no está bien. Porque el Padre al que ama, corrige. Entonces, no es que no hay corrección. No, hay corrección. Entonces nuestras mesas deben llevar ese espíritu, esa atmósfera. Esto tiene que ser notorio en nuestras reuniones, en nuestras participaciones, todo, cada día. Bueno, pero hoy es otra época, hoy te quedás dormido, no importa lo que diga la sociedad del hoy. Nosotros somos otro reino y en este reino operamos y funcionamos y actuamos con los protocolos y los principios de honra establecidos por Dios. En el libro de Corintios, en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 10, la Escritura dice así. Nosotros lo hemos utilizado para ver si esto se puede comer o no se puede comer. Pero ¿sabe qué? Todo tiene que ver con el prójimo, no conmigo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 27 dice así. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Fíjese el lineamiento que da apostólico de cómo se debe comportar una persona aún fuera de los ámbitos eclesiásticos con un incrédulo. Si un incrédulo te invita, anda a comer. Y todo lo que te pongan en la mesa, comelo. No pregunten nada por causa de la conciencia. Pero sigue diciendo, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El versículo 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿qué se ha de juzgar? ¿Mi libertad por la conciencia de otro? No. No está tratando Pablo la libertad nuestra ni la madurez nuestra. Está tratando que cualquiera puede ser invitado por alguno que no participa ni se maneja en los principios y en los protocolos. Dice, si te invitan así, anda y come. Había ciudades en aquel tiempo y regiones donde estaban gobernadas o estaban fundamentadas con una cultura demoníaca y de gobierno de alguna imagen, como por ejemplo la diosa Diana, la diosa de los Éfesos. Entonces imagínense, si una persona va a comer en una casa, en un ámbito de una ciudad donde la ciudad ya tiene una característica, que todo ahí tiene que ver con la diosa de esa ciudad. Cuando pensamos en esto, hay veces nosotros como gente de aquí, de Buenos Aires, Argentina, y si iríamos a una ciudad característica sería la ciudad de Luján, donde todo tiene que ver con esa virgen y todo el ámbito. Aunque ahora no se sacrifican animales, pero de pronto, si a usted lo invitan a una casa y te dicen, mira, lo que vas a comer, esto tiene que ver, nosotros somos un bandista, hicimos sacrificio a los demonios. ¿Qué te dice la Biblia? No comas, pero no comas porque a vos te va a hacer mal o por causa de la conciencia de tu religión. No, porque fíjese que del Señor es la tierra y su plenitud, así que Dios es Señor de todo. Pero por causa de la conciencia de ellos, por amor al otro, porque el otro lo está haciendo con una idea de adoración y de demonio y de los ídolos, y vos no podés unirte, pero por la conciencia de ellos, no por la tuya, porque la tuya está alineada a los principios. Está identificando el orden. No está diciendo si se puede comer, no, es por ello. Y pastor, si lo comemos, no tiene nada que ver. Dice, si lo declaró y se lo dijo, no lo comas, pero por ello. Es fundamental que nosotros tengamos en cuenta al otro, no a si a mí me hace mal, o si la iglesia me lo permite o no me lo permite. No, comé, pero tengo que tener en cuenta cómo nosotros actuamos en esos ámbitos.
Romanos capítulo 14, versículo 14, nos dice así: yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme ¿a qué? Al amor. Pero te dice por tu hermano, no por vos, ni tampoco la religión. Si a él no le agrada, si a él le puede ser causa de pesar, no lo hagas por causa de él. ¿Vos tomás cerveza? Bueno, si vos tomás, pero no lo hagas por causa de tu religión, sino por causa del otro. No lo hagas por causa de si está mal, hacelo porque el otro tiene una adicción a eso y tiene una práctica a eso, y tal vez vos tomaste apenas un sorbo o un vaso o un poco, pero el otro empieza. ¿Y qué te habla? Del amor al prójimo, no de religiosidad, por causa del otro. Aquí este relato nos lleva a lo mismo. Dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que no se trata si podíamos comer o no, se trata del otro que tenemos compartiendo con nosotros, se trata de nuestro hermano. Por eso le decimos al que tenemos a nuestro lado, se trata de vos. Eso es lo que estamos haciendo. Y esa cultura debe ser fundamental en vaciarnos de lo mío y entender que el otro pueda recibir y tomar lo que sea necesario. Eso debe ser practicado y ejercido no solamente aquí. Nosotros debemos desarrollar esa cultura de honra y honor hacia el prójimo. Lo que ocurre es que muchos, cuando hablan de honra o hablan cosas de iglesia, se la comparten al compañero de trabajo, de oficina, de la empresa. Y cuando usted le comunica algunas cosas que hacemos en la casa del Señor, y le dice, no, porque bueno, fui a la iglesia. ¿Y a qué vas? ¿Para qué vas? ¿Cómo usted está consultando a los incrédulos acerca de los principios de honra? El incrédulo no va a entender. El diablo ha contaminado y ha mezclado honra con adulación. Y muchas veces en la iglesia también se hizo eso. Y no estamos hablando de adular o endulzar o querer sacar, qué lindo esto, qué hermoso lo otro. La adulación. Eso tiene que ver con el ámbito político, secular, social, la manipulación de los hombres. Nosotros debemos operar en los principios correctos de honra. En el libro de Samuel, Dios lo declara firmemente. Yo honraré a los que me honran. Y los que me honran, los tendré en desestimado. En el libro de Malaquías, el último relato, el último libro, pero el primer capítulo del libro de Malaquías, en el capítulo 1, el versículo 6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, esto es una palabra profética, Dios lo está diciendo. ¿Dónde está mi honra?, pregunta Dios. Y si sos Señor, ¿dónde está mi temor reverente? Dios está reclamando porque el pueblo no estaba operando en los órdenes correctos. Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo
Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Esta mesa no es despreciable. Bueno, voy, no quiero, sí. No, esto es honroso. Y honra no tiene que ver solamente con plata. Ah, bueno, doy una ofrenda. No, honra tiene que ver con tenerlo primero. Honra tiene que ver con respetar. Es interesante que si yo le preguntara a muchas personas si alguna vez llega tarde a su trabajo y dice, no, yo soy una persona muy correcta, soy muy fiel en la empresa. ¿Ah, sí? Porque en la iglesia te vemos que llegás 10 minutos, media hora, 2 horas. Tiene que ver con honra. En cómo estás honrando la mesa del Señor y al Señor de esa mesa. Tiene que ver con la verborragia con la cual te dirigís a ese Señor. En cómo nosotros honramos y funcionamos hacia nuestro prójimo y hacia el Dios de los cielos. No podemos traer la cultura social o de donde yo vengo desde los ciegos al reino de la luz y de los que ven. Si usted no haría una interconsulta para una operación en algo que tiene que ver con tu cuerpo físico, ¿por qué en lo espiritual, que tiene que ver con lo eterno, consultás a personas que nada saben de los principios del reino? Yo hablaba con mi esposa de cómo en el ámbito del deporte gente se consume la fortuna en una partida de póker, porque es muy común que se juntan varios jugadores y se ponen a jugar al póker y se gastan fortuna. Uno de los mejores jugadores de básquet llegó casi a empeñar su propia propiedad, una mansión de millones de dólares, solamente por el egoísmo de sentarse a una mesa de póker. Y después te quieren enseñar a vos lo que son los principios de honra con respecto a traer una ofrenda o el diezmo a aquellos que se sientan en una mesa de póker. ¿Cómo usted está consultando a los ciegos cuando usted está en la mesa de los príncipes y de los que ven? Pero la honra tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, y esto no es con ser acartonado, religioso. Tengo que amar, honrar, respetar a mi prójimo que tengo al lado. Así como Cristo se entregó por nosotros, eso nosotros tenemos que ser imitadores de nuestros hermanos. Voy, no voy, veo si voy, veo tal día. No, si yo honro, yo no digo tal vez voy, un día de esto paso. No, honra es que yo debo estar en tiempo y en forma en el horario que esa persona lo merece. Es común que debido a una actividad de pronto podemos llegar tarde. Hace poco hemos estado citando a una persona a una reunión y fue demorado. Pero fue demorado porque atendimos a otro y le dimos el tiempo. ¿Qué hacemos posterior? Pedimos las disculpas debidas. Dios le dice a una nación, si yo soy su Dios, o soy su Padre, o soy su Señor, ¿dónde está mi honra? O mi temor con reverencia. Dios dice claramente, y esto no es religiosidad, lo vuelvo a enfatizar y lo vuelvo a traer. Y ni tampoco me compares por causa de mi edad o mis tiempos en el Evangelio. Esto tiene que ver con honra. Y cómo nosotros nos sentamos y operamos en honra hacia todas las personas. No si tenés alguna jineta acá. La honra es hacia todo. Así se comportan en un sentido militar. Oh, sí, jefe. Oh, se cuadra enseguida. En el Evangelio no. En el Evangelio todos somos hijos, todos somos hermanos y necesitamos el ágape. El ágape es el amor al prójimo, al amado que tenemos a nuestro lado. Así que esto tiene que ver con vos, con el que está a nuestro lado y no en un egoísmo que pienso en mí mismo. Dios le sigue diciendo, porque ellos se preguntaban, ¿en qué estamos fallando? En que ofrecéis en mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y el versículo 8 dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Si vos querés ganar el favor de alguien que está en un rango, no le vas a dar lo despreciable. Serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9 dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis o practicáis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Nosotros hemos conducido, nos hemos manejado en el reino de Dios. Cuando los discípulos le preguntan al Señor, enséñanos a orar, el Señor le trae un orden, le dice, cuando oréis, el orden es Padre nuestro que estás en los cielos. Honra a Dios. Acciona los principios y los protocolos de honra. Porque estás tratando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, por más que sea tu Padre. Cuando el príncipe de Inglaterra se acerca a la reina, que es su abuela, no le dice, nona, Su Alteza. Tal vez en la intimidad le puede decir abuelita y le puede decir, pero trata de honrar y manejar los protocolos. ¿Por qué? Porque esa es la reina, pero esa mujer representa algo. Esta mesa representa al Cristo y al Cristo que se dio todo por usted y por mí. Y usted está en este salón que lo llamamos iglesia y casa, y este es un ámbito donde debemos respetar y traer los órdenes divinos y no comportarnos como los sistemas de este mundo, que nada tienen que ver con nosotros. Nada. Romanos capítulo 13, versículo 7. Fíjese lo que dice Pablo. Romanos 13, 7. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, impuesto, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino, si tiene deuda, la deuda sea, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. El amar al prójimo y al que respeto y al que tributo, tributo. Honre a su hermano, honre a su esposa, hijos honren a sus padres, padres honren a sus hijos. Traigamos los principios de honra, el orden de cómo nosotros nos debemos conducir y manejar. Y con esto voy cerrando. Cuando tú honras o operas en los principios de honra hacia el enviado, hacia el hombre establecido, hacia el hombre de Dios, hacia aquel que Dios puso como autoridad sobre tu vida, esto traerá un rompimiento en tu vida. ¿Sabe? Samuel, Dios le habla y le declara, yo voy a honrar a los que me honran. ¿Por qué? Porque hubo una generación y hubo un sacerdocio que se colocó en una posición de inmundicia y de impiedad. Yo busqué en el diccionario la palabra piedad y mire lo que dice en el diccionario, en internet, en la lengua castellana. Piedad, virtud que inspira por el amor a Dios. Virtud que inspira. Si esta es una reunión de gente piadosa, porque impiedad es ausencia de impío, vacío de piedad. Pero si esta es una reunión de piadoso, lo que deberíamos, al primero que pasa por aquí, es inspirar el amor a Dios. Dice, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Nosotros tenemos comedor de niños. ¿Lo estás haciendo por amor o con un instinto
político o sudor de la frente. Hay que entender cómo operan las cosas y los principios espirituales. No hagamos que el mundo nos venga a traer la mezcla, traigamos los órdenes divinos. La piedad es un amor que inspira al otro. Entonces nosotros cuando participemos de este pan y bebamos esta copa, lo que tenemos que saber es que esto tiene que ver con eso, con la piedad. Y que nosotros estamos en un ámbito de piedad, de piadoso, de gente que inspira el amor, la devoción a Dios, al prójimo, al hermano. No con un sentido de política que te doy el abrazo para que me vean. Y que... No estamos en ese juego. No operamos de esa manera. Cuando usted honra y respeta a las personas establecidas y al hombre de Dios, comienzan a tomar lugar las cosas. La Biblia nos narra muchos relatos de cómo el propio Señor Jesús no fue honrado ni respetado. La honra no se reclama. No puedo decir, me tenés que honrar. No. La honra se recibe y se reconoce. No se demandan, imposible que le demandemos. Pero yo como hermano y pastor de esta casa le estoy instruyendo los principios de honra. Y cuando usted opera en estos principios, eso va a traer rompimiento sobre su vida. El siervo del centurión, cuando el centurión se acercó a Jesús, le dijo: vos sos un hombre piadoso, no soy digno que entre a mi casa. El siervo del centurión honró a Cristo, su siervo fue sanado. La mujer cananea fue liberada porque honró al Señor Jesucristo y lo reconoció a Jesús. La mujer en la casa de Simón, aquel fariseo que lo rogó a Jesús venir a su mesa. Pero esta mujer ingresó y se echó a los pies de Cristo y con sus lágrimas lavó los pies y con sus cabellos se los secó. Esa mujer fue salva por haber honrado al Señor. Y Jesús le dijo: entré a tu casa y no me diste ni agua ni para lavarme las manos, pero esta con sus lágrimas lava mis pies y los seca con sus cabellos. Su honra le trajo salvación a su vida. Ana fue al templo, era estéril, la mamá de Samuel llora en el templo, en las primeras horas de la mañana está llorando y está allí expresando su angustia y su dolor. Se le acerca Elí, el sacerdote, moviéndose en el templo, y la trató de alcohólica. Dijo: estás embriagada, mujer. ¿Sabe cómo contestó Ana? No le contestó: ni viejo ni gordo, me dijiste cualquier cosa. No, respetó que ese era el sacerdote. Y le dijo: tu sierva no ha bebido nada, está afligida de espíritu. El sacerdote le pidió disculpa a Elí y ella concibió a Samuel. Pero operó en respeto, no profirió ninguna expresión contradictoria, aunque Elí la había tratado mal a ella y la había tratado alcohólica. Vimos a David, el rey David, que fue un rey extraordinario, pero honró al rey Saúl. Nunca se paró como diciendo: bueno, ahora llegamos nosotros, el anterior era un trucho, ahora empieza lo bueno. Esa idea de que siempre lo anterior es una porquería o es malo, ¿de dónde sacamos ese liderazgo? ¿De dónde sacamos esa idea de liderazgo? Aunque aquel rey había sido alguien que abandonó a Dios y que se convirtió y lleno de demonios, David siempre lo honró y David llegó a ser un rey extraordinario. La tsunamita fue liberada de la esterilidad. No podía producir hijos. Los pescadores, cuando el Señor pasó, estaban allí pescando, pero de pronto el Señor le dijo: abandonen eso y síganme. Respetaron no solamente la voz, sino quién era que se lo dijo, el enviado. ¿En qué los transformó? En pescadores de hombres y apóstoles del Señor. Honrando. Tito, Timoteo y otros siervos de Pablo se transformaron en apóstoles porque funcionaron en honra hacia el apóstol Pablo. Cornelio honra a Pedro, lo invita a su casa. Pedro le dice: ¿sabes lo que es para mí estar en la casa de un gentil? Pero Cornelio se tiró a los pies y Pedro le dijo: no. Lo honró.
¿Qué hizo eso que Cornelio honrara a Pedro? Toda su familia, toda su casa fue llena del Espíritu del Señor y todos fueron salvos. ¿Cómo nosotros vamos a operar en los principios de este mundo si el príncipe de ese mundo lo primero que hizo es rebelión? Nosotros vamos a operar en la honra o en la rebelión. Estuvimos hablando el día jueves acerca del huerto del Edén y cómo en el huerto había un río y había un árbol que se llama el árbol de la vida, que es una figura de Cristo. Te lo dice el capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Él es el árbol de la vida y nosotros necesitamos comer a Cristo. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cuándo se comió el árbol del bien y el mal? Cuando escucharon a Satanás. Cuando la mujer y el hombre pusieron atención en algo que no debían haber atendido. Escucharon otra voz. ¿Cómo nosotros vamos a escuchar a este mundo o lo que dice este mundo? Nosotros nunca tenemos que comer del árbol. ¿Está bien o está mal? ¿Está mal o está bien lo que estoy haciendo? No, nosotros comemos del árbol de la vida, los principios de honra. Nos dice que había un río que regaba el huerto, capítulo 2 de Génesis, versículo 10, dice, y salía de Edén un río que regaba el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Esto tiene que ver con provisión. Nos habla de provisión. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. El segundo río, dice, el oro de aquella tierra era bueno y allí también había de vidrio. El nombre del segundo río es Gihón. Esto tiene que ver con poder. El tercer río es Heidekel. Esto tiene que ver con pureza. El cuarto río, Éufrates, tiene que haber paz. Estos son los 4 órdenes que nosotros estamos trayendo a esta mesa y a esta familia y a esta cultura. Poder, ¿sí? Provisión, pureza y paz. El Evangelio no consiste en comida y bebida. El Evangelio es poder de Dios. Hay provisión en Dios. Cuando hablamos acerca de honra a Jehová con tus bienes, te estamos hablando de la economía del reino. Usted tiene que entender lo que es comer del árbol de la vida. No estamos hablándote solamente, está bien, no, es comer y traer la economía del reino. Usted o yo operamos en economía del reino. ¿Cómo al operar en economía del reino? Eso te trae cultura y te trae provisión. Estos 4 ríos que se abren de un río nos habla de pureza, nos habla de paz, nos habla de poder, nos habla de provisión, todo lo que hay y lo que conlleva una vida de reino. Esta mesa tiene que tener eso, pureza, no egoísmo, no ambición, no lo mío, pureza. Pensar en el prójimo, en mi hermano, en los que están a mi lado, los que están cerca mío, que sean bendecidos, que reciban sanidad, que reciban un milagro. Que este sea el día que vean poder de Dios fluyendo sobre su vida. Póngase de pie, por favor. La tipología o la figura más consistente con respecto al agua es la palabra. La palabra es la figura de agua, río. Y que lo que hablemos, lo que digamos y la palabra de Dios conlleve esa pureza, esa santidad. En la palabra hay provisión. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que procede de Dios. Cuando el hombre comió del árbol del bien y el mal, ¿sabe cuándo comió?
cuando escuchó a quien no debías escuchar. La pregunta que me hago, que le hago a usted, es ¿qué estás escuchando? ¿A quién le estás prestando el oído o el consejo? ¿Dónde estás buscando la interconsulta? ¿En un familiar que no conoce a Dios? ¿En alguien que no conoce los principios, ni la honra, ni opera ninguno de estos órdenes? Miqueas nos va a dirigir en la adoración, pero en esta mañana, en el sentido del Espíritu, muévete de esta manera. Ezequiel profetiza y dice que ve el trono, ve el templo, pero empieza a caer un río del trono, y viene un río y pasa por debajo del umbral, y dice que el ángel tenía la vara en su mano, el estándar del cielo, no el de la tierra. Tenía una vara que midió 3000 codos y lo hizo caminar, y le dijo, bueno, mete los pies en el río. El estándar del cielo, no el estándar ni el mío ni el tuyo que traemos de la casa, el de la palabra, el del cielo, el del reino, el del árbol de vida, no el del árbol del bien y el mal. No hagamos que el diablo nos juegue a los márgenes, que lo mueve para un lado y para el otro, y la sociedad está pensando todavía en qué está bien o qué está mal. Nosotros operamos en los principios del reino. El comer el pan es una figura de comer a Cristo, comer del árbol de la vida. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Separados de Él no hay vida. Simple y sencillo, no le busque más. Necesitamos comer del árbol de la vida. La convocatoria te dijimos que era fundamental. El que usted, a quienes se le hace la convocatoria y qué vamos a comer. Las tres cosas son inherentes, no se pueden separar. Lo que vamos a comer es el cuerpo. ¿Quién lo va a comer? Es usted y yo, que somos hijos de Dios. Y el motivo es que Él se dio y se entregó. Y no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se dio por usted y por mí. Esa es la cultura de amor que nosotros debemos traer. Filipenses dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se colocó, siendo en esa condición siervo. Pero de ahí se humilló más y se colocó en la posición que se hizo maldición para que vos y yo seamos de bendición. Y algunos todavía menosprecian esto que es la mesa del Señor. Hay un río que desciende del trono, que pasa debajo del umbral de la puerta y que va corriendo ese río. Midió otros 3000 codos y se metió al agua y le llegaba a las rodillas. No sé a qué nivel te has metido, pero la tipología del río es la palabra. Y la palabra está descendiendo de los cielos, del mismo trono de Dios, y pasa por el umbral, una figura de humildad, porque necesitas doblarte para tomar de esa agua. No sé si te metiste a las rodillas y empezaste a meterte en la palabra de Dios. O si tal vez la tenés por la cintura y te sumergiste un poco más en la palabra. Pero no se trata de un poquito o cuánto. La medida es todo. Métete en el río hasta que ya te llegue a los lomos. Y métete hasta la posición donde lo que te lleva es la palabra. Es ese río que está fluyendo del cielo. No es que camino en lo que pienso y piso en lo que me parece. Ya estoy lleno, inundado de la palabra de Dios y nado en esa palabra gloriosa, que es la palabra que desciende de lo alto. No es la palabra que me dice otro, que me dijeron o que me comunicaron los buenos padres naturales que tuvimos. No, es la palabra que viene de Dios a través de mi Padre espiritual, el hombre de Dios establecido para mi vida. Yo honraré a los que me honran
y los que no me honran los tendré en menos. Honremos a Dios. Métete en la palabra de Dios. Métete en el Espíritu del Señor.